Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos a Dios para pedir su bendición. Padre que estás en los cielos, tantas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu Santa Escritura para meditar en ella. Señor, yo te quiero pedir que esta sencilla exposición pueda ser usada en el corazón de tu pueblo y en el corazón de aquellos que no te pertenecen aún. Que pueda ser un medio por el cual hoy los laves de sus pecados, Señor. Que pueda ser un medio por el cual ellos sean convencidos de pecado y convencidos de tu gran amor en Jesucristo. Padre, pedimos tu bendición para este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, es mi plan el día de hoy concluir esta introducción que el autor de Hebreos nos presenta. Sí, estoy convencido que los primeros 3 versículos es una introducción de todo lo que el apóstol va a tratar más adelante en su epístola. Hemos visto la superioridad de Cristo, hemos visto la divinidad del Hijo, hoy vemos un poco de su obra y todos estos aspectos serán desarrollados propiamente por el autor a los Hebreos en su debido tiempo. El énfasis de estos 3 textos ha sido que Cristo es superior a los profetas. El énfasis ha sido que Cristo es superior a los profetas. No nos equivoquemos, tengo que repetir algo porque temo que en esto erremos. Cuando digo que Cristo es superior a los profetas, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento es más palabra de Dios que el Antiguo, no. Lo que estoy diciendo es que Cristo trajo mayor luz, trajo más claridad sobre quién es Dios y qué es el Evangelio. Imagínenlo así, hermanos. Es como la antorcha. Una antorcha que se enciende en una cueva. La antorcha, una vez se prende, no hace irrelevante la cueva, sino que ahora la puedes admirar, ¿no es cierto? De la misma forma, Cristo es aquella luz que vino al mundo para revelarnos con más claridad quién es Dios, qué es el Evangelio, o sea, cómo podemos ser salvos. Y esta misma revelación no opacó el Antiguo Testamento, sino que ahora a la luz de esta antorcha lo podemos entender mejor. De hecho, yo diría esto, que Cristo es superior a los profetas, no hace irrelevante a los profetas, sino más relevantes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la llave para la buena interpretación del Antiguo Testamento. Esto es, Jesucristo y su obra. Cristo es la más alta revelación del Padre, de manera que todo aquel que quiera conocer a Dios e ir a Dios, lo tiene que hacer por medio de Cristo. Amigo, ¿anhela tu corazón regresar a tu Creador? Bueno, Cristo es la revelación de ese verdadero Dios, de verdadero Dios. Y anhela no solo conocerlo de lejos, sino llegar
a Él. Cristo es el camino a esa revelación. Cristo es superior a los profetas y hemos visto esto en al menos 5 razones. Ya hemos visitado 5 razones de por qué Cristo es superior a los profetas. Por ejemplo, recordarán ustedes que Cristo es superior a los profetas porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. 2, porque fue hecho heredero. Porque, en tercer lugar, es creador. En cuarto lugar y quinto lugar, el sermón de la semana pasada, porque Él es el resplandor de su gloria. Y en quinto lugar, y la imagen misma de su sustancia. Cristo es superior a los profetas por lo que Él ha hecho y por quién es Él. ¿Quién es? Verdadero Dios de verdadero Dios, eterno Dios, el eterno Hijo de Dios encarnado. Hoy vamos a visitar las últimas 3 razones que hacen a Cristo superior a los profetas. Y están todas a partir de el versículo 3 de la parte B en adelante. O sea, cuando dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la primera razón por la que Cristo es superior a los profetas. 2, porque ha efectuado, dice, habiendo efectuado purificación, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y en tercer lugar, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Veamos entonces hoy, para concluir esta introducción al libro de los Hebreos, la superioridad de Cristo sobre los profetas a la luz de que Él es sustentador, purificador y Señor. Hermanos, quiero hacer algo en este sermón que es prácticamente lo que he hecho en los sermones pasados. El punto del autor de Hebreos es: Cristo es superior a los profetas por esto, esto y esto. Pero cada una de estas descripciones nos dan material para profundizar en quién es Cristo y hacer otras aplicaciones. Por lo tanto, quiero meditar así con ustedes en cada uno de estas razones. Cristo es sustentador. ¿Qué significa esto? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Delante de nosotros tenemos la compleja y preciosa doctrina de la divina providencia. ¿Qué nos enseña la compleja doctrina de la providencia? Que Dios no solo creó el mundo, sino que el mundo es sostenido tal cual es por el mismo poder de Dios. El mundo no solo necesita un creador, el mundo necesita algo que lo sustente. No hay tal cosa como una autocreación, ¿sí? Nadie se crea a sí mismo. De la nada, nada aparece. Lo que vemos, el mundo que vemos, existe, dice Hebreos, por la palabra de Dios, porque Dios lo mandó a hacer. Bueno, de la misma forma, nada se mantiene en existencia sino por el poder activo de Dios que lo sostiene. Déjenme explicar esta compleja doctrina, porque tiene bastante complejidad, de una forma sencilla para que niños, hoy ustedes puedan aprender incluso algo de esta doctrina. Y es que yo he enseñado y he dicho esto varias veces cuando hablo de este tema. Yo he dicho que cuando miramos los inflables ahí afuera, se mantienen en pie. ¿Por qué?
porque algo les está echando aire con mucha fuerza. En los tiempos de Navidad, en los tiempos feos de Halloween, vamos en las calles y vemos monos inflados o promocionales y un motor echa suficiente aire para mantener estos monos en pie. Bueno, imaginemos que ese es el acto de Dios de sostener las cosas que Él creó. Ahora, niños, ¿qué pasa cuando apagan ese motor? ¿Qué va a pasar? Se va a desinflar, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que pasa cuando Dios deja de sustentar las cosas. Eso no es lo que pasa cuando Dios deja de sustentar las cosas. No es que simplemente se desinflan. ¿Saben qué pasaría, niños? Todo dejaría de existir. El punto de la doctrina de la divina providencia es que toda criatura, por lo tanto, todo lo que existe aparte de Dios, es sostenido por el poder activo de Dios. Dios lo está sustentando. Esa es la doctrina de la providencia. Ahora aprendamos algo más. En el versículo 3 dice, quien sustenta. ¿Quién? ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús. Así que la obra del Trino Dios de sustentar el mundo, de mantenerlo existiendo, es una obra que la hace el Trino Dios, pero que de forma particular pertenece al Hijo eterno, al Logos. Jesucristo es aquel que por su bendita palabra sostiene el mundo. Sí, ese Jesús que estuvo colgando en un madero, ese Jesús que fue abofeteado y no respondió, ese Jesús que recibió golpes en su rostro, es el mismo Dios que sostiene el mundo entero. Niños, ¿cuánta fuerza creen que se necesite para sostener el techo que está encima de nosotros? ¿Cómo cuánta fuerza? ¿Cuántos hombres crees que puedan sostenerlo? No digas que tu papá podría solo. No podría. Ahora imagina cuánto se necesitaría para sostener tu casa en pie. ¿Cuánta fuerza se necesitará para sostener tu casa en pie? Bueno, ahora imaginen esto. Dios, Jesucristo, el Logos, sostiene el mundo entero. Lo mantiene existiendo. ¿Cuánto poder se derramará allí? Ahora, y lo hace sin un mínimo esfuerzo. Se decía en la antigüedad que el mundo era sostenido en el gran cosmos, o sea, que el mundo se encontraba flotando, se decía en la antigüedad, porque había un hombre llamado Atlas. Y ese gran hombre echó encima de sí el mundo y por eso lo sostenía. Así que en el momento que se cansara iba a haber un gran temblor o algo así, o se acomodara, o imagínense si tenía un poco de comezón. Bueno, el eterno Logos sostiene el mundo por la mera palabra de su poder. Querida iglesia, esto es una oportunidad para detenernos por un momento y considerar la sublime persona de Jesucristo y la gran obra de salvación que efectuó para nosotros.
aquel Dios que mandó que de la nada todo existiese, es el mismo Dios que fue concebido, que por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, el mismo Logos que se hizo carne por nosotros, que caminó entre nosotros, que trabajó entre nosotros. Por eso, bien nos hacen reflexionar los antiguos cuando nos dicen que cuando vemos a Cristo crucificado no lo debemos ver como a alguien que le ocurrió un accidente, algo que él no había planeado. No. El martillo que usaron para enterrar ese clavo en su muñeca se mantenía lo que era, porque él lo mantenía así. El hombre que daba esos golpes lo hacía por el poder que Cristo le daba para hacerlo. La cruz que lo mantuvo porque él sostenía. Aquel que le desgarró el costado lo hizo con el poder que Cristo le daba. No fue un accidente lo que le ocurrió a Jesús. El eterno Dios, el eterno Verbo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para sufrir todo eso voluntariamente por nosotros. Querida iglesia, este es un pensamiento alto y sublime para tu consolación. Ve cuánto te ama el Hijo. Ve cuánto te ama el Trino Dios. Que la crucifixión no ocurrió aparte de su bendita voluntad. Y de hecho esto se enfatiza cuando comprendemos mejor la palabra griega que se utiliza aquí por sustentó o quien sustenta. La palabra griega de sustentar en este texto no solo es la idea de alguien que se echa encima algo y lo soporta. No, sí tiene la idea de que lo mantiene existiendo, pero además que dirige todas las cosas. O sea que guía el mundo. Cristo, el eterno Logos, al ser verdadero Dios, guió todas las cosas tal como pasaron el día de su crucifixión para nuestra salvación. Amigo, este es el Dios que predicamos, este es el Salvador que proclamamos. No uno que fue sorprendido súbitamente por un accidente en la historia y ahora le llamamos Salvador. No, el Salvador que predicamos es aquel que voluntariamente descendió del cielo para sufrir todo eso que él mismo había planeado sufrir para nosotros. Es por eso que puedes ser salvo. Es por eso que puedes tener vida eterna. Porque Dios se hizo hombre para padecer por los pecadores. Amigo, este es el Salvador de las Escrituras. Si te preguntas por qué no se bajó, si tenía tal poder, ¿por qué no se bajó? Porque para eso vino, para estar colgado en esa cruz. Iglesia, ¿no es esto aliento y consuelo para tu corazón de saber y comprender el amor de Cristo a la luz de que Él es el eterno sustentador del mundo? Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ver, esta última frase, la palabra de su poder, no es incidental como nada en la Biblia lo es, sino tiene una intención precisa. ¿Qué está argumentando el apóstol, el autor de Hebreos, en Hebreos? En el versículo 1 al 3 está argumentando que Cristo es mayor que los profetas.
Y ahora dice que sustenta el mundo y enfatiza que lo hace a través de su palabra. Esto para manifestar que no hay ni un solo esfuerzo en el trino Dios, en el acto de providencia. Pero en segundo lugar, hermanos, no es para enfatizar el poder de su palabra. El poder de su palabra. Si con su palabra sustenta todo, cuán grande, cuán poderosa es esta. Déjenme darles una ilustración para intentar transmitir lo que quiero decir. Hermanos, los discípulos iban en la barca y una gran tempestad se levantó. Quizá antes de eso Jesús había dado alguna exhortación y alguno ya estaba quedando un poco dormido y demás. Y bueno, se despidieron, van en la barca, Jesús duerme y la barca es azotada. Levantan a Jesús y dice al mar, en última instancia, calla, enmudece. Esa palabra que sometió la misma tempestad, ese acto de poder, ¿no debió haber generado en los discípulos una reverencia mayor cuando Cristo volviera a hablar? Si con tu palabra calmas las aguas, Señor, habla que quiero escuchar. Seré reverente a tu palabra. Quiero escuchar tu bendita voz. Hermanos, apliquemos esto a nosotros. Si Cristo nos ha hablado, aquel que sostiene el mundo nos ha hablado, con cuánta reverencia debemos atender a su revelación, a lo que Él nos ha revelado. Y déjenme aplicar 3 sencillas cosas antes de pasar al siguiente punto. En primer lugar, hermanos, no solo somos llamados a prestar reverencia a su bendita palabra. Déjenme consolarlos así. Su palabra, como puede sostener el mundo, puede sostener tu alma cuando estás en tribulación. Cuando tu alma gime y llora, su palabra te puede sostener. Cuando estás en angustia y en temor, su palabra te puede alentar. Abran sus Biblias brevemente en el Salmo 119. Salmo 119. Quiero mostrarles cómo el salmista, al contemplar la palabra de Dios, dice, esta me puede sustentar a mí. Versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Salmo, un momentito. 119, 50. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra que sostiene al mundo puede alentar tu alma, hermano. Versículo 92, mismo texto. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en la aflicción hubiese perecido. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hermanos, si la palabra de Dios sostiene el mundo, ¿cuánto más puede sostener este espíritu que Él ha formado? La revelación que Él ha traído es mayor, porque no la habla en última instancia un hombre, sino el eterno Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, ¿qué podía sustentar a Job cuando estaba en tal angustia?
Sus hijos habían muerto, sus posesiones se habían terminado. Sus amigos lo reprendían en vez de alentarlo. ¿Qué te puede sostener cuando no tienes nada? Hermanos, su palabra, tenerlo a Él, es más que tenerlo todo. Y por lo tanto, en el día de la aflicción, Él es consuelo para tu alma. En segundo lugar, si Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, tengamos confianza, hermanos, y no desesperemos cuando no vemos salvación en nuestros hijos o seres queridos. Sigamos predicando. No inventemos otros métodos, no volvamos la iglesia a un circo, no cambiemos el centro de la iglesia, que es la bendita palabra, para atraer personas. Si los hombres se van a convertir, será por la bendita palabra que eficazmente quiebra el corazón, abre las coyunturas, examina el corazón del hombre. Y una tercera aplicación, hermano, para ti. Dije hace un momento que el término sustentar no solo habla del poder de mantener algo, sino de la sabiduría de dirigir todas las cosas. Esto me permite decirte esto. No sé en qué momentos estás en tu vida, no sé en qué pruebas o dificultades, pero no cedas a las tentaciones del mundo para resolverlas. Descansa en la sabiduría de Dios para ellas. Porque si su palabra es la sabia palabra que sustenta el mundo, entonces su revelación es su sabia revelación que nos guía a toda verdad. Ahora, una palabra antes de pasar a el siguiente punto de nuestro texto. Una palabra más para los que están aquí y siguen en rebeldía contra Cristo. Es muy sencilla la palabra. Es simplemente esta: teme. ¿En verdad piensas que hay algún provecho en rebelarte contra aquel que sustenta el mundo con la palabra de su poder? ¿En verdad crees que es sabio rebelarte contra aquel que mantiene el mundo siendo lo que es? Hoy se te hace una oferta de gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué has de permanecer en tu pecado? Pasemos a el siguiente punto de nuestro texto, que nos dice por qué Cristo es superior a los profetas. Y es que dice que no solo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sino que es aquel que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oh, hermanos, este texto es de aquellos textos que los predicadores de antaño llegaron a decir: este se predica solo. ¿Sí? Este texto no necesita más que pronunciarlo para que predique. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mientras preparaba el sermón, era tentado a hacer otro sermón. Porque, hermanos, este es el corazón de nuestra fe. Que Cristo, el verdadero Dios, vino al mundo para limpiarnos de nuestros pecados por sí mismo.
Él fue el medio por el cual nosotros fuimos sanados. No obstante, resistí a tal sugerencia solo porque este será el tema que nos ocupará vez tras vez tras vez en lo que resta del libro de Hebreos. Es uno de sus puntos, mostrar que Cristo es superior a los sacrificios en el Antiguo Testamento, así que tendremos mucho tiempo para meditar en esto. Por lo tanto, seré breve aquí. Hermanos, aquel que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, el creador del mundo y el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, vino a purificarnos. Él descendió para lavarnos. Él es aquel que vino a esta tierra para sufrir penalidades. ¿Qué es esto de purificación? Como he dicho, ahora seré breve, después lo veremos con más detalle, pero purificación en el Antiguo Testamento tiene la idea necesaria de dos aspectos: purificación de ritual, de lavamiento de manos para la entrada a los servicios santos, y purificación de pecado. Purificación de pecado. Ahora, las dos están íntimamente conectadas, porque el punto es que en el Antiguo Testamento tenía que haber sacrificios para lavamiento de pecado y rituales de lavamiento de manos con agua, etcétera, baños, etcétera, para manifestar que el hombre estaba sucio. Que el hombre estaba sucio. Así que solo por medio de ser lavado, simbólicamente por el agua, simbólicamente por los corderos, el hombre podía tener acceso a la presencia de Dios. Hermanos, el autor de Hebreos está usando eso mismo para decirnos lo que hizo Cristo para nosotros. Nosotros somos aquellos sucios, no de tierra, sucios de pecado, contaminados. ¿No lo vimos hoy en la breve meditación de Jueces? Hermanos, tenemos una mente reprochable, un corazón malvado, intenciones malvadas, malos pensamientos. Hemos hecho malas acciones porque no se ha quedado todo aquí. Algunas, gracias a Dios, no todas, pero muchas han sido efectuadas materialmente. De manera que no tenemos acceso libre a la presencia de Dios. El Dios que nos formó nos rechaza por nuestro pecado. Sí, el Dios de la Biblia rechaza a los hombres por su pecado. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Vino a purificarnos, a lavarnos. Pero ¿cómo? No por medio de agua en la fuente de bronce, no por medio del altar del incienso, no por medio de el sacrificio en el tabernáculo y sangre esparcida en el lugar santísimo. Hermanos, estas son palabras preciosas por sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Qué nos dice esta palabra? Hermanos, que la purificación que tenemos ni siquiera es por algo que Cristo hizo fuera de sí, no es que preparó algo. Cuando dice el texto por sí mismo, es que fue a través de su gloriosa persona que el lavamiento ocurre. Y hay una razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por la precisión teológica que nos transmite,
Porque el texto en el griego enfatiza el aspecto terminado de la purificación. No es que seremos purificados. En un sentido teológico sí esperamos una purificación que llamamos glorificación. Pero el punto de aquí del autor es que cuando Cristo moría en el madero, Él estaba logrando la purificación. ¿Cómo? ¿Cómo estaba logrando la purificación? ¿Qué es la purificación? Lavarnos de nuestros pecados. ¿Cómo Cristo lo lograba? Cuando Cristo estaba colgado, Él era cargado con nuestros pecados y castigado allí por nuestros pecados. Nuestros pecados, incluso los que no habíamos cometido, porque nadie de nosotros estaba ahí, pero nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Todos, cada uno de ellos. Y el Padre los castigó. Y así nos purificó de nuestros pecados. Hermanos, en la cruz nuestros pecados fueron pagados, incluso cuando no habíamos nacido y no los habíamos cometido. Pero allí todos fueron pagados. De manera que no necesitamos hoy en la Santa Cena hacer un sacrificio en lo absoluto. Porque el sacrificio único es poderoso para limpiarnos de nuestros pecados. Oh, querido hermano, has sido lavado. Sé que hoy la meditación de Jueces fue fuerte y a lo mejor muchos de tus pecados pasados vinieron a tu mente. Pero ahora déjame hablar a tu corazón a la luz de esto. Has sido perdonado. Has sido lavado. Y si dices, sí hermano, pero es que lo que me duele y avergüenza es que los cometí incluso siendo cristiano. Qué bueno que duela. Qué bueno que avergüenza. Eso es sana vergüenza. Pero ahora déjame consolar ese corazón y decir, pero has sido perdonado, hermano. Pero no hay pecado que se te pueda poner encima, porque Cristo nos purificó de nuestros pecados, nos lavó de los pecados cuando derramaba su sangre en el madero. Está terminada, está lista. A ver, hermanos, déjenme llevar este punto directamente a cómo hace esto más gloriosa la revelación en Cristo. ¿Por qué a la luz de este sacrificio la revelación que tenemos en Cristo debe ser más preciosa para nosotros? Porque, hermanos, los profetas nos hablaron del amor de Dios y lo describieron de formas hermosas, porque era en última instancia la revelación de Dios. Pero lo que hace gloriosa la revelación en Cristo es que Cristo no solo nos habló del amor de Dios, Él lo ejecutó para nosotros. Oh, hermano, en el Antiguo Testamento oíamos de su amor. Ahora en la revelación que tenemos en Cristo, su amor es visible para nosotros. Su amor es sumamente claro para nosotros. ¿Cuánto no deberemos pasar gozándonos en esta revelación del claro amor de Dios? Hermano, ¿estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Por qué? Si aquí está el inigualable amor de Cristo. Sondéalo, sumérgete por si alcanzas a ver el fondo, escálalo por si pudieras llegar a la montaña. Amigo, ¿por qué a pesar de que te empeñas en tener diversiones y entretenimiento en el mundo y amigos y esto y lo otro, sigues infeliz, joven? ¿Por qué tu corazón está hueco y vacío?
Porque fuiste creado para gozar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, contemplemos su amor. Por eso la revelación en Cristo es superior. Porque antes se nos revelaba, pero no veíamos claramente. Ahora la antorcha se ha encendido y hemos visto tal cual cómo fue su amor. Déjenme terminar con nuestro tercer punto. Cuando dice, se sentó a la diestra, a la majestad de las alturas. Que se sentó nos enseña al menos dos cosas. Una, nos asegura que su sacrificio fue acepto. Su sacrificio fue acepto. Quiero aclarar algo. He dicho varias veces que Cristo en el cielo sigue ocupado por su iglesia. Sigue ministrándole bendición esta misma mañana. El Cristo resucitado está a la diestra del Padre, bendiciéndonos. Él vela por nosotros, Él intercede por su pueblo. Él sigue trayendo a su pueblo. Cristo resucitado sigue ocupado. Pero en lo que respecta a su oficio sacerdotal como sacrificio, ya no hace nada. Como sacerdote todavía intercede por nosotros. Pero en lo que respecta a su oficio sacerdotal como sacrificio, ya no hace nada. Se sentó en la majestad, en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad, de las alturas. Esto nos dice, hermanos, esto nos dice a nosotros que su sacrificio fue hecho y está completo. ¿Por qué dudas en ocasiones de tu seguridad? Cuando dices, es que he cometido este pecado y no sé si puedo ser perdonado. Hermanos, Cristo se sentó para decirnos que todo está hecho, querido amigo. En esta salvación, la única que existe en el mundo, no hay lugar para tus buenas obras. No hay lugar para que le añadas a tu salvación tus rituales. No hay lugar para añadirle algo. Cristo se sentó porque el sacrificio está hecho. Tus obras no sirven para tu salvación. No sirven para el perdón de tus pecados. Tus obras no sirven para hacerte acepto a Dios. Cristo hizo purificación por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de la majestad. Esta es otra invitación. ¿Cuántas has tenido hoy, amigo? 4, 5 formas en las que eres empujado a venir a Cristo, pues una más será presentada delante de tus ojos. Está terminado. Si tú dices, es que yo no puedo ser cristiano, porque no sé si lograré terminar o hacer mi salvación, te equivocas. La salvación está terminada, está hecha, ven a Él. Descansa de tus obras y cree en el Señor Jesucristo. Pero he dicho que el hecho de que el Señor diga que está sentado implica una segunda cosa. Y con esto concluimos esta introducción. Hermanos, que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, nos dice que Cristo recibió la gloria por su sacrificio.
Este señorío que está en las alturas quiere decir que lo gobierna todo, que Él está sentado para gobernar. Este señorío no es el señorío que Él tiene en virtud de ser Dios de Dios, como se nos enseña, sino este señorío es el que tiene en virtud de haber concluido la obra. Jesucristo, Dios hombre, después de haber concluido, fue elevado a los cielos y sentado en la majestad en las alturas para ser hecho Señor. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 9, versículo 8. Filipenses 2, 8. Es la misma enseñanza que estoy presentando aquí delante de ustedes. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de haber concluido su obra, Cristo fue hecho Señor. Esto es, gobernador absoluto del cosmos, juez final de todos los hombres. Hermanos, ¿cómo hace esto mayor a Cristo en comparación con los profetas? Miren, a Abraham se le prometieron que de su descendencia saldrían reyes. A David se le especificó con más claridad cómo sería su reinado y se le dijo que de él vendría el rey. Pero todos los profetas, ninguno de ellos fue el rey. Ninguno de ellos terminó. Hermanos, el que ha hablado, el que ha traído la revelación, no es otro, sino el Señor de señores y Rey de reyes. No es el siervo el que nos ha hablado acerca de Dios, es el Señor de los señores el que nos ha hablado de quién es el verdadero Dios. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Creo que el tema de la reverencia vuelve a aplicar. Que cuando la santa revelación en Cristo, ya sea que estemos en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, siempre que estemos predicando la santa revelación a la luz de Cristo, un santo temor y una santa reverencia debe gobernarnos. En segundo lugar, queridos hermanos, ¿hay alguna parte de los mandatos de Cristo, de su revelación, que estás evitando, querido hermano? ¿Hay algo en tu vida que sabes que Cristo manda, o que Cristo prohíbe, o que Cristo requiere, pero estás evitando? Mira qué alta imagen se nos está poniendo de quién es el que ha hablado. Es el que está sentado a la majestad, es el Rey, es el Señor. Querido hermano, que hoy este texto te ayude a mirar esa parte de la revelación que estás ignorando, que estás evitando, para rendirla a Él, para ponérsela a sus pies. ¿Qué deseo estás cumpliendo que el Señor prohíbe? ¿A qué cosa te estás aferrando que el Señor no desea proveer? Ríndelo. Es el Rey que ha hablado, es el Rey que lo ha dicho. Hermanos, que esto nos dé una más alta reverencia. Pero en tercer lugar, sepámonos dichosos de ser esclavos de este Rey. Proclamémoslo.
fue una mujer a verla si la riqueza y el reino de Salomón era tal como se decía. Y cuando esta mujer vio su reino, dijo: dichosos tus siervos, dichosos los que trabajan en tu reino. Querido hermano, he aquí más que Salomón en el trono. Jesús, el Hijo de Dios, que habiendo efectuado purificación por nosotros, se sentó. Oh, que como iglesia recibamos su santa palabra, escuchemos su santa voz, porque el Rey ha hablado. Amigo, y el Rey te dice: cree, abandona tu pecado y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. ¿Rechazarás a este Rey? ¿Te rebelarás ante este Rey? ¿Qué no leíste en Filipenses hace un momento? Que toda rodilla se va a doblar. Te vas a doblar. Pero ¿por qué no hacerlo doblado por su misericordia que doblado por su justicia? Hoy, dóblate ante su misericordia. Confiesa tus pecados y confiésalo como el Salvador. Y dóblate al no entender cuán grande misericordia Él nos ha hecho. Porque si lo rehusas, entonces tendrá que ser por su justicia. Porque Jesús dijo esto a los fariseos que lo rechazaban: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La hora es, y viene pronto, cuando el Rey que hizo purificación por nuestros pecados vendrá desde los cielos para proclamar su palabra. Pero ya no será una palabra de esperanza para ti, sino de juicio. Pon atención hoy a su llamado, hoy a su revelación. Mira cuán grande privilegio tienes de escuchar la santa revelación de Dios. Y si la ignoras, para tu perjuicio la ignoras. Oh, hermano.